Muy buenos días. El día de hoy, cuando leía el Evangelio, indudablemente me venía a la mente una canción que, bueno, afortunadamente ya cada vez se escucha menos, pero hace un tiempo, en donde quiera la escuchaba. No quiero hablar mal de la canción y del artista, ¿verdad? La música es música y es parte de un entretenimiento. El problema que tenemos que tener nosotros los cristianos es no dejar que ese entretenimiento nos vaya a contaminar. Y definitivamente sí es un poco triste la situación que le pasó a este cantante que sufrió esa decepción en su matrimonio y el adulterio y etcétera, etcétera. Yo creo que tú sabes a qué canción me estoy refiriendo, ¿no? Que hablaba mucho de que ya no iban a llorar, iban a facturar y cosas por el estilo. Nuevamente, como canción, dejémosla, es entretenimiento. Pero a mí me ponía mucho a reflexionar cuando leía este evangelio de que los cristianos no debemos de andar primero exhibiendo la intimidad de una familia y segundo, mucho menos buscar una venganza y una difamación pública de esa manera. Que los cristianos no deben de facturar, los cristianos deben de perdonar. Y eso está muy por encima, porque tú pudieras vender y cobrar regalías por una herida emocional, pero siempre quedarás herido. Hasta que logres perdonar es cuando realmente tú puedes experimentar la plenitud. Y nuevamente, la canción y el entretenimiento dejémoslo ahí, pero estemos conscientes de que la cultura de este mundo nos está atacando mucho. Y esta parábola que es muy conocida, famosamente, mundialmente, es una pieza de literatura, ¿verdad? A veces la leemos ya tan a la ligera y nos puede pasar lo mismo que escuchas tanto la canción que hasta te fastidia. Pues esta pieza, este evangelio nunca debería de fastidiarnos y realmente deberíamos de vivirlo más y más. Pues si muchos se sintieron identificados con aquella canción que ni siquiera les pasó, cuánto más nosotros nos deberíamos de sentir identificados con esta historia que narra el evangelio, porque realmente parece que es nuestra vida, nuestra historia y a todos de una u otra forma nos ha sucedido. Sin más, escuchemos el evangelio. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente, corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela.
Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene este hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Es una historia que ya conocemos mucho. Más de una vez la hemos escuchado, por supuesto que sí. Y seguramente ya has escuchado muchas reflexiones sobre el hijo menor, el hijo mayor, ¿verdad? Reflexiones incluso cuando yo he predicado sobre este evangelio, he hablado hasta de la figura del criado cizañoso que estuvo ahí, que es el que divide a todos. Pero cuando leía este evangelio, había una parte que nunca había pensado en eso. Cuando el hijo menor sintió hambre, fue cuando se puso a reflexionar. Cuando se dio cuenta que no tenía y que el padre tenía pan en abundancia. Cuando se dio cuenta del contraste que había entre él y el padre. Quizás el hijo menor, al ser todo un rebelde, quería el dinero ir y gastárselo, y quizás en algún momento diría: yo no me arrepiento de lo que hice porque viví muy bien. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Que tenía hambre. El despilfarrar el dinero, el vivir bajo las pasiones, seducciones de este mundo, no le dio la satisfacción, el sentir la plenitud, sino que sentía hambre. Tenía hambre, incluso quería comerse, dice el evangelio, las bellotas que le daban a los cerdos. Y él sentía hambre. Y reflexionaba: en la casa de mi padre hay pan en abundancia. Déjame juego un poquito con esto. Quizás él había experimentado drogas, alcohol, prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que no había en la casa de su padre. En la casa de su padre quizás había orden. En la casa de su padre quizás había mucha virtud, mucha castidad. En la casa de su padre quizás había, no lo sé, ante los ojos de esta persona, un poco de aburrimiento. Por eso él se fue. Pero todo lo que él había vivido, las drogas, el sexo, los placeres, hacían que siguiera teniendo hambre. Y esa hambre solamente iba a ser saciada en la casa de su padre. No con las drogas. Él no dijo: me levantaré y haré un negocio, seré un emprendedor, haré estas cosas nuevas y nadie me detendrá. No. Llegó a un punto en donde dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Allá sí hay pan en abundancia que sacia mi hambre. ¿De qué pan estoy hablando yo? Del amor. Él se dio cuenta que no era amado. Él se dio cuenta que en la borrachera no era amado. Él se dio cuenta que pagándole a mujeres eso no era amor. Él se dio cuenta que en las drogas no había felicidad.
y se levantó y fue a la casa del padre. Y ya sabemos esa historia. El padre lo abraza, lo besa, lo perdona, ¿verdad? Le cambia la dignidad, nuevo vestido, le da un anillo de pertenencia, nuevas sandalias. El muchacho empezó a caminar diferente, entró y hubo un banquete. Quizás tú y yo en este momento de nuestras vidas no nos vamos a sentir tan identificados con el hijo menor, ¿verdad? Porque pues ya estamos en la casa del padre. Pero ¿estamos experimentando el amor del Padre? Porque el hijo mayor no quiso entrar. Y lo triste es que el hijo mayor no se daba cuenta del hambre que él también tenía. ¿Por qué digo esto? Porque él estaba afuera y el banquete estaba dentro. Él se sentía justo, él sentía que estaba en lo correcto, él pensaba que él tenía la verdad y la razón. Y que el padre estaba mal. Y esa actitud de soberbia del hijo mayor lo llevó a tener hambre, pero lo hacía ciego, no lo hacía ver la necesidad que él tenía. ¿Te das cuenta? A veces nosotros estamos como el hijo mayor. El hijo menor claramente se dio cuenta de la necesidad que él tenía. Pero el hijo mayor no se dio cuenta del hambre que él tenía, de que se estaba privando del banquete de amor, porque él creía que tenía la razón. ¿Cuántas veces nosotros no pensamos que yo tengo la razón y lo único que haces es privarte del banquete del amor? Mira, en las relaciones personales yo siempre lo digo, aquí no se trata de orgullo, aquí no se trata de quién tiene o no tiene la razón. Aquí se trata de que nuestro corazón realmente sienta el amor y la verdadera fraternidad. Y eso solamente lo tenemos cuando entramos a la casa del Padre. En este tiempo de Cuaresma, deja de pensar si tú eres bueno o malo. Deja de pensar si tienes cosas que cambiar o no. Piensa en el Padre amoroso, en Dios. Y que ahí sí hay amor en abundancia. Y ahora, sin ningún prejuicio, voltea a ver tu corazón. ¿No será que tú también necesitas amor? ¿No será que tú también necesitas un abrazo? ¿No será que tú también necesitas ser comprendido, ser saciado de esa hambre? Pues sí, si lo necesitas, aunque seas bueno o seas un pecador, aunque tengas la razón o estés equivocado, no te quedes afuera y entremos a la casa del Padre. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos perdona y que hace nuevas todas las cosas, que sea Él, y en el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando del perdón, hablando de entrar al amor, a la casa del Padre, al banquete, de saciar nuestro corazón. La naturaleza del cristiano es vivir en el amor. Para eso Dios nos creó. Bueno, cuentan por ahí, y déjame te lo cuento como una fábula, entre muchos animales que había ahí en la selva. Había un alacrán que había caído al agua y se estaba ahogando. Y baja un pequeño chimpancé y pone la mano abajo del agua para sacar el alacrán y ponerlo en la tierra. Y el alacrán le pica la mano al chimpancé y por inercia lo tira al agua. Y cuando lo ve ahogándose, el chimpancé vuelve a poner la mano para sacarlo del agua y el alacrán le vuelve a picar y el chimpancé por inercia lo tira. Esta escena se repitió varias veces hasta que un chimpancé más maduro lo ve y le dice: ¿pero qué haces? ¿No te estás dando cuenta que la naturaleza del alacrán es picarte? Y el chimpancé dice: eso ya lo aprendí, pero mi naturaleza es ayudarlo y voy a sacarlo del agua aunque me esté pique y pique. El chimpancé más maduro le dijo: pues es loable tu intención, no cambies. Pero entonces aprende a usar alguna herramienta, una hoja, para que te ayude a sacarlo del agua sin que te pique. Esa es la actitud del cristiano. El que no cambia, el que sabe que tiene que amar, pero el que madura y hace las cosas correctas. Que el Señor les bendiga.